Hola, soy José Antonio Garache, soy técnico en preservación de fallecidos, investigador e inventor de la técnica Biosat 200. Biosat 200 es un dispositivo natural que se coloca en el abdomen del fallecido una vez desinfectado, limpio y seco, y lo que genera es una absorción de todas las partículas, compuestos orgánicos volátiles, gases, bacterias y virus. Todos sabemos que los virus viajan en partículas o gotículas. Esto lo que hace es absorber por una ley física, que se llama la ley de Van der Waals, que absorbe al doble de su capacidad, atrayendo hacia sí dichos compuestos. Lo que lo que yo he hecho durante muchos años es estudiar por todo el mundo técnicas de tanatopraxia. He trabajado con patólogos, con forenses, con envasadores y tanatopractores, y después de estudiar muchísimo y trabajar muchísimo, creamos esto para dar una garantía de seguridad a la gente. ¿Cómo funciona Biosat 200? Biosat 200, como he dicho antes, funciona a través de una ley física, se llama Van der Waals, y esa ley física hace que, absorbiendo todos los compuestos nocivos, como he dicho, bacterias, virus, COPs, compuestos orgánicos partículas, moléculas, etcétera, generemos un ambiente limpio alrededor del cuerpo, la sala de trabajo e incluso la sala de velación, garantizando así una seguridad para todos los profesionales e inclusive para las familias, dando una mayor tranquilidad a la hora de la velación y una seguridad sin riesgos ni biológicos ni riesgos laborales. Con esto lo que queremos es dar mayor garantía, mayor seguridad y evitar cualquier tipo de riesgo y contagio en el trabajo y en la velación de los cuerpos. De ahí que nuestra intención desde el primer momento sea ayudar a los profesionales a los cuales me incluyo y de los cuales he aprendido, y además son imprescindibles en este sector. Pero sí es verdad que debemos darles una garantía. ¿Por qué Biosat 200 funciona evitando cualquier tipo de expulsión de líquidos, gases, olores, inclusive hinchazón o cambio cromático? Por eso mismo, al absorber todos los compuestos que son nocivos para la degradación de un cuerpo, evita tanto la proliferación bacteriana y también hace que reabsorba, conteniendo los líquidos en las cavidades intramusculares, intravenosas, donde normalmente quedan establecidos los líquidos. Absorbiendo todos esos gases estamos paralizando la primera fase, que es la cromática, y por lo tanto las siguientes fases, como es la enfitematosa, la licuefacción o la escalitización, queden paralizadas también hasta que se sature el dispositivo. Esto quiere decir que eliminando la primera fase, eliminamos las siguientes, y por lo tanto damos una garantía y una seguridad de velación al cuerpo durante los días que dure el dispositivo. Una vez que se satura, al ser un producto ecológico inocuo, se convierte en un producto orgánico y se degrada naturalmente con el cadáver. Ahora lo que pretendemos es ayudar a la gente, sobre todo ayudar a los profesionales y a las familias, darles una facilidad y una garantía de velación digna y segura y natural. No estamos para competir con nadie ni estamos para pelear con nadie. Simplemente estamos intentando evitar riesgos y intentando salvar todas las vidas posibles y dando sobre todo una dignidad a los fallecidos para que sean despedidos por sus familiares. Gracias a todos. Si quieren más información, pónganse en contacto con nuestros delegados o bien en nuestra página web. Un saludo y gracias.